Durante la época de las Cruzadas, que tuvo lugar aproximadamente entre los siglos XI y XIII, hubo un intercambio cultural significativo entre Europa y Oriente Medio. Este intercambio también afectó la gastronomía de la época. A continuación, te presento algunos aspectos destacados de la gastronomía en ese periodo. Influencia de las especias orientales. Durante las Cruzadas, los europeos entraron en contacto con una amplia variedad de especias orientales, como la canela, la nuez moscada, el clavo de olor y el jengibre. Estas especias se utilizaron para aromatizar y condimentar los alimentos, añadiendo nuevos sabores y dando lugar a platos más exóticos. Introducción de nuevos ingredientes. Además de las especias, los cruzados también se encontraron con nuevos ingredientes y productos alimenticios. Por ejemplo, trajeron consigo alimentos como el azúcar, las almendras y las frutas confitadas, que se incorporaron a la cocina europea. También se introdujeron productos como el arroz y el trigo sarraceno. Fusiones culinarias. La interacción entre las culturas europea y oriental dio lugar a fusiones culinarias interesantes. Por ejemplo, se crearon platos que combinaban ingredientes y técnicas de ambos lados, como el uso de especias orientales en platos europeos o la incorporación de ingredientes europeos en recetas orientales. Cambios en la forma de comer. Durante las Cruzadas, los europeos adoptaron algunas costumbres alimentarias orientales, como el uso de platos y cuencos individuales, en lugar de comer directamente de una fuente común. También se popularizó el uso de cubiertos, en contraste con la costumbre europea anterior de comer con las manos. Comida de los soldados. En el contexto de las Cruzadas, la alimentación de los soldados era principalmente práctica y funcional. Se priorizaba el consumo de alimentos no perecederos, como carne seca, pan y legumbres. También se utilizaban alimentos enlatados en forma de conservas, como pescado y carne, para garantizar el suministro de alimentos durante los periodos de escasez. Influencia de los banquetes árabes. Los cruzados quedaron impresionados por los elaborados banquetes árabes, que se caracterizaban por la abundancia de platos y la presentación artística de los alimentos. Esto influyó en la forma en que se servían las comidas en los banquetes de la nobleza europea, incorporando elementos de opulencia y sofisticación. Introducción de nuevos métodos de cocción. Durante las Cruzadas, los europeos se familiarizaron con métodos de cocción utilizados en Oriente Medio, como el uso de hornos de barro y el asado de carnes en espetones giratorios. Estas técnicas de cocción fueron adoptadas y adaptadas en Europa, ampliando las opciones culinarias disponibles. Influencia en la repostería. La repostería también experimentó cambios durante este periodo. Se introdujeron nuevos postres y dulces, como el mazapán y los halva, que fueron adoptados y adaptados en la cocina europea. Además, la técnica de glaseado con azúcar se popularizó gracias a los contactos con los pasteleros del mundo árabe. Comercio de alimentos. Las Cruzadas promovieron el comercio de alimentos entre Europa y Oriente Medio. Esto llevó a un aumento en la disponibilidad de productos como las especias, las frutas secas y los aceites, que se convirtieron en ingredientes importantes en la cocina europea de la época. Además, se establecieron rutas comerciales que fomentaron el intercambio cultural y culinario a largo plazo. Adaptación a las restricciones religiosas. Las restricciones religiosas, como la prohibición del consumo de carne de cerdo en la cultura islámica, influyeron en la gastronomía de la época de las Cruzadas. Los europeos que participaron en las Cruzadas se adaptaron a estas restricciones y desarrollaron nuevas recetas que cumplían con las normas alimentarias islámicas. Impacto en las técnicas culinarias. Durante las Cruzadas, los europeos adoptaron y adaptaron técnicas culinarias árabes, como el uso de almíbares y marinados para realzar el sabor de los alimentos. Además, se introdujo la técnica de cocina al horno en cazuelas de barro, que permitía una cocción lenta y uniforme de los alimentos. Influencia en los platos emblemáticos. Algunos platos emblemáticos de la época de las Cruzadas tienen raíces en la fusión de culturas. Por ejemplo, el cuscús, que es originario de Oriente Medio, fue adoptado en la cocina europea y se convirtió en un plato popular. Además, la paella española, que tiene influencias moriscas, también puede rastrear sus orígenes hasta este periodo. Consumo de alimentos exóticos. Durante las Cruzadas,
Los europeos tuvieron la oportunidad de probar alimentos exóticos y desconocidos hasta entonces. Esto incluía especias como el comino, la pimienta y el azafrán, así como frutas y verduras exóticas como los dátiles y las berenjenas. Estos ingredientes se incorporaron a la cocina europea y ampliaron la diversidad de sabores y opciones disponibles. Cambios en los hábitos alimentarios. La experiencia de las cruzadas también llevó a cambios en los hábitos alimentarios. Por ejemplo, se introdujo el concepto de la cocina de los pobres, que se basaba en el uso de legumbres, cereales y vegetales como alimentos básicos. Además, la interacción con las culturas orientales también influyó en la apreciación de los sabores agridulces y en el consumo de tés e infusiones. Importancia de los banquetes. Durante las cruzadas, los banquetes adquirieron un significado especial como símbolo de poder y riqueza. Se utilizaban como una forma de demostrar estatus y generosidad, y se servían platos extravagantes y exquisitos. Los banquetes también eran ocasiones para la diplomacia y el intercambio cultural, donde se presentaban platos y sabores de diferentes tradiciones culinarias. En resumen, la gastronomía en la época de las cruzadas fue impactada por el intercambio cultural entre Europa y Oriente Medio. Se introdujeron nuevos ingredientes, técnicas y sabores, y se desarrollaron platos emblemáticos que fusionaban las tradiciones culinarias de ambas culturas. Estos cambios en la gastronomía reflejaron el encuentro y la interacción entre diferentes pueblos durante ese periodo histórico.